Pues muy buenas tardes a todos. Como siempre, muchísimas gracias por asistir a esta conferencia que organiza Astromares. Empiezo agradeciendo, por supuesto, al Ayuntamiento de Tomares las facilidades que nos dan, en especial a la Concejalía de Cultura y Carmen Ortiz, que la tenemos aquí presente en el auditorio. Muchísimas gracias, Carmen, por fomentar la astronomía y la ciencia en particular. Desde nuestro punto de vista, la divulgación es muy importante, ¿verdad, José María? Es importante divulgar y este tipo de conferencias nos permite facilitar esa divulgación de la ciencia. Agradecer también a las asociaciones Astronomía Sevilla y la Asociación Astronómica de España. Le agradecemos su presencia, especialmente a ti, Miguel Girarte. Gracias a él, como le acabamos de decir, él es el culpable de que Astromares esté aquí, el socio fundador, y él nos dio ese empujón que hacía falta, y gracias a Miguel nació Astromares. Así que nos alegra mucho verte de nuevo por aquí, Miguel. Bien, pues una vez estos saludos, os presento al conferenciante, que igual para muchos de vosotros no necesita ser presentado. Él es José María Matiedo Gil, él es doctor en astrofísica y doctor en química. Actualmente es investigador del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Es miembro de la Unión Astronómica Internacional, de la Sociedad Europea de Astronomía y de la Sociedad Española de Astronomía. Dirige la red de bólidos y de meteoros del sureste de España, de Europa, y el proyecto SMART, que tienen como objetivo analizar las rocas procedentes de asteroides y cometas que se cruzan en la órbita de la Tierra y que entran en la atmósfera terrestre. También desarrolla el proyecto MIDAS, que lleva a cabo la detección mediante telescopio de impacto de rocas contra la Luna. Ha asesorado a la Agencia Espacial Europea, la ESA, en el diseño y operación del sistema de detección de impactos contra la Luna que dicha institución implantó en el año 2017. En el año 2018 entró a formar parte del Comité Científico Asesor de la Misión Espacial LUMIO de la Agencia Espacial Europea. Desde el año 2019 trabaja en el proyecto P3-NEO-1 de la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo es proteger a la Tierra de impactos de asteroides y cometas. De eso va la charla, lógicamente. Su trabajo como investigador se complementa con sus facetas como divulgador científico. Para ello colabora con diversos medios de comunicación y participa en conferencias, cursos, libros, exposiciones y documentales. En el año 2011 recibió el premio Aula Abierta a la Investigación, otorgado por la Facultad de la Comunicación de la Universidad de Sevilla como reconocimiento a esta labor. Así que con este currículum pues estamos muy agradecidos, un honor para nosotros, para Astromares, para esta modesta asociación, que poder contar hoy con José María Matiedo. Así que muchísimas gracias, José María, y el tiempo es tuyo. Bien, pues antes de empezar quería agradecer también a la organización la invitación que me han hecho. Quien me conoce sabe que, como yo suelo decir, esto para mí no es trabajo, porque tengo la enorme suerte de trabajar en algo que me encanta desde que yo era pues un crío, incluso de los de la edad que estoy viendo aquí, como algunos que estoy viendo aquí. Y finalmente pues tuve la oportunidad de hacerlo, tuve la oportunidad de dedicarme a esto. Y al igual que me encanta el trabajo que hago, me encanta divulgarlo, me encanta dar charlas, me encanta dar a conocer todo lo que tiene que ver con la astronomía, así que esta invitación, como digo, es algo que tengo que agradecer porque es algo que disfruto mucho. He venido a hablar hoy de cuál es el peligro de impacto de asteroides y cometas contra la Tierra, un tema pues que bueno, ha estado de moda incluso en el cine de forma recurrente, y hace pocos días pues se ha estrenado una película, Greenland, que después haré una serie de comentarios sobre cómo el cine aborda este tipo de cuestiones. Y para ello pues he estructurado la charla de manera que hablaré de qué tipo de rocas son las que se encuentran en el entorno tanto de la Tierra como de la Luna, porque son dos objetos que están astronómicamente hablando muy cerquita uno de otro, y lo que le afecta a uno le afecta a otro también. De esos objetos, de esas rocas, pues comentaré qué características tienen las que se consideran potencialmente peligrosas, las que podrían causar daños graves en caso de que se produjese algún impacto.
y hablaré también de lo que se conoce como defensa planetaria, es decir, proyectos de investigación y tecnologías que se han desarrollado o se están desarrollando con el fin de protegernos de que una de estas rocas pues, pueda causarnos un daño grave. Bien, pues todos hemos visto alguna vez la típica estrella fugaz y ese tipo de fenómeno, estas luces en el cielo, estas estrellas fugaces, se producen porque nuestro planeta está recibiendo continuamente la entrada de gran material desde el espacio. De hecho, se estima que cada año entran en la atmósfera terrestre entre 40.000 y 80.000 toneladas de partículas sólidas. La mayoría de ellas son los que técnicamente conocemos o denominamos meteoroides. ¿Qué son los meteoroides? Pues los meteoroides son fragmentos de roca, fragmentos de hielo, de metal, que tienen un diámetro inferior a 1 metro. Todo lo que sea de un tamaño superior a 1 metro, según la Unión Astronómica Internacional, se considera ya asteroide. O sea que un meteoroide sería, para hacerme una idea, como un asteroide, pero muy pequeñito, muy pequeñito. En la mayoría de los casos, estos meteoroides son fragmentos que se han desprendido tanto de asteroides como de cometas. Puede que hayan colisionado 2 asteroides, por ejemplo, y al colisionar pues se hayan desprendido fragmentos, se hayan desprendido estos meteoroides. Puede ser que algún cometa, al acercarse al Sol y eyectar material, haya lanzado también meteoroides al espacio. Y estos meteoroides pues viajan en el sistema solar, orbitan alrededor del Sol y en un momento dado pues se pueden encontrar con la órbita de la Tierra. Tanto es así pues que las cantidades que nuestro planeta recibe al cabo de un año, como veis, son grandes. Estos fragmentos entran en la atmósfera a velocidades muy grandes, velocidades que suelen estar comprendidas entre los 12 y los 72 km por segundo. Estos 72 km por segundo pues equivaldrían a atravesar prácticamente cualquier provincia española, que más o menos todas, un poco más grande alguna, otras un poco más pequeñas, pero más o menos son todas similares, pues equivaldría a atravesar cualquier provincia española en aproximadamente 1 o 2 segundos. O sea, imaginaos la velocidad que implica eso. Cuando una partícula, cuando un meteoroide entra en la atmósfera terrestre a una velocidad tan grande, el rozamiento con el aire es tan brusco que se vuelve incandescente. Y eso genera lo que se conoce técnicamente con el nombre de meteoro o en el lenguaje popular estrella fugaz. Si esa estrella fugaz es más brillante que el planeta Venus, se le da el nombre de bólido o bola de fuego. Y en la inmensísima mayoría de los casos, la atmósfera actúa como un escudo tremendamente eficaz que nos protege del impacto de este tipo de fragmentos y hace que todos, prácticamente todos, se destruyan en la atmósfera terrestre antes de poder llegar al suelo. Pero si una parte de ese meteoroide sobrevive a ese brusco paso en la atmósfera y llega al suelo, una parte de él, ese fragmento que llega al suelo es lo que se conoce como meteorito. Muchas veces la gente ve una estrella de fugaz y dice, mira un meteorito. No, un meteorito es la roca que haya conseguido llegar al suelo, pero como digo, en la inmensísima mayoría de los casos no llega absolutamente nada. Todo se desintegra en la atmósfera. Los bólidos o bolas de fuego son los que tienden a producir meteoritos. Aquí tenéis una enorme bola de fuego que se detectó desde el Observatorio de Calar Alto por uno de nuestros sistemas, y cuando vemos una de estas bolas de fuego ya sabemos que el fragmento que ha entrado en la atmósfera ya no es tan pequeñito, ya empieza a ser más grande. Las típicas estrellas fugaces se producen cuando entra en la atmósfera un fragmento del tamaño de un grano de arena. Si ese fragmento es de más tamaño, la estrella fugaz es mucho más luminosa y entonces tendríamos una bola de fuego. Y cuanto mayor es el tamaño de la roca, más brillante será esa bola de fuego y más probabilidad habrá de que parte del material haya conseguido llegar al suelo en forma de meteorito. Pero aparte de esos pequeños fragmentitos del tamaño de un grano de arena o del tamaño de una nuez o lo que viene siendo un meteoroide, que es una partícula de menos de 1 metro de diámetro, aparte de eso sabemos que nuestro planeta ha recibido y sigue recibiendo el impacto de rocas de un tamaño bastante mayor. Probablemente la más conocida sea la que provocó la extinción de los dinosaurios y de otras muchas especies animales y vegetales
hace unos 65 millones de años. Se trató de un asteroide que tenía entre 10 y 80 kilómetros de diámetro, o sea que estamos hablando ya de una roca bastante grande, y ese impacto se produjo en la península de Yucatán, en América Central. Para hacernos una idea de cuál es la energía que generó este impacto y que provocó tal destrucción, si la comparamos con la bomba atómica de Hiroshima, el impacto de este asteroide fue equivalente a 2.000 millones de veces la bomba de Hiroshima. Imaginaos 2.000 millones de bombas de Hiroshima impactando en un único punto. Eso pues provocó una catástrofe planetaria enorme, como todos sabemos. Un cráter muy conocido, que habréis visto seguro, y es muy conocido porque es un cráter que está muy bien conservado, es el cráter Barringer o Meteor Crater, que también se le denomina, que se encuentra en Estados Unidos, en Arizona. Este cráter lo generó una roca, un meteoroide, un asteroide, que tenía unos 50 metros de diámetro y el impacto se produjo hace unos 50.000 años. Aquí estamos hablando de un impacto menos drástico, pero aún así equivalió a una explosión de entre 150 y 500 veces la bomba de Hiroshima. Estamos hablando de impactos que son muy energéticos. Por cierto, el asteroide que provocó este impacto era un asteroide de hierro y níquel, y quedaron multitud de fragmentos del asteroide, con los cuales pues, incluso los indios americanos pues, fabricaron algunos utensilios, algunas herramientas y se dedicaban incluso a comerciar entre ellos y con otras tribus del continente americano. Ya más recientemente, otro impacto también muy famoso es el que se produjo a principios del siglo pasado en Siberia, en Tunguska, un 30 de junio de 1908, en el que no hay consenso todavía si lo provocó un asteroide o un cometa, pero sí se especula con que tuvo un diámetro de unos 100 metros. Este objeto no llegó a impactar contra el suelo, no llegó a chocar contra la superficie terrestre, sino que lo que hizo fue estallar, reventó literalmente cuando todavía estaba en el aire, cuando estaba a unos 20 kilómetros de altura o un poco menos, tampoco hay consenso sobre eso, estalló. Eso desprendió una energía equivalente a unas 150-500 veces la bomba de Hiroshima y arrasó una superficie de unos 2.000 kilómetros cuadrados. Esta es la típica imagen que se tomó de la zona cuando una expedición se acercó al punto en el que se había producido este evento y vieron cómo los árboles en torno a esos 2.000 kilómetros cuadrados de terreno pues estaban totalmente caídos al suelo, totalmente quemados, y cómo la devastación había sido bastante grande. Para hacernos una idea de a cuánto equivalen esos 2.000 kilómetros cuadrados, si eso mismo se hubiera producido en Sevilla, aquí en medio tenemos Sevilla capital, no sé si se ve muy bien, este área roja de aquí determina 2.000 kilómetros cuadrados en torno a la ciudad de Sevilla. Es decir, cualquier árbol que hubiera habido dentro de esta zona, desde aquí a un poco más allá de Mairena del Alcor, casi llegando a Carmona, o por el otro lado ya casi llegando a Pilas, y por el sur pasando de los palacios de Villafranca, todo eso habría quedado totalmente arrasado. Y es una roca de un tamaño de 100 metros, ¿eh? O sea, imaginaos lo que esto provoca. Pero la cosa no quedó ahí, Este fue el área que se arrasó, pero cuando la roca reventó en el aire, generó una onda expansiva. ¿Cómo de potente tuvo que ser la onda expansiva? Que hay registros de personas que estaban a 400 kilómetros de distancia de ese punto y por la onda expansiva se cayeron al suelo. Es decir, si esto llega a pasar sobre Sevilla, la gente que estuviese en Madrid, de la onda expansiva, se caería al suelo de la potencia. O sea, estamos hablando de una energía enorme y de impactos que pueden tener unas consecuencias bastante graves. Algo más reciente aún, que fue un impacto histórico, ocurrió en octubre del 2008.
Esto no fue excesivamente importante desde el punto de vista del daño que pudo producir, porque de hecho no provocó ningún daño. Pero sí fue un hecho histórico porque fue la primera vez en la historia que se detectaba un asteroide en rumbo de colisión contra la Tierra antes de que se le produjese ese impacto. Y de hecho se detectó el asteroide menos de 24 horas antes del impacto. Se descubrió un 6 de octubre del 2008, el asteroide medía unos 4 metros de diámetro, tenía unas 80 toneladas de masa, y el impacto se produjo el 7 de octubre, 19 horas después de haberse descubierto. Ese impacto, ese asteroide, entró en la atmósfera terrestre sobre Sudán, en África. Casualmente, un satélite Meteosat detectó esta zona brillante de aquí, que se produjo cuando esa roca de 4 metros de diámetro entró en la atmósfera, reventó en la atmósfera, cuando estaba todavía varios kilómetros por encima del suelo, y liberó una energía que fue captada por el satélite. Al suelo simplemente llegaron algunos fragmentos que no provocaron ningún daño, porque además es zona desértica, eran fragmentos pequeños, pero como digo, fue un impacto histórico porque fue la primera vez que se grabó un asteroide, que se registró un asteroide antes de que se produjese su colisión contra nuestro planeta. Y esto fue otro impacto histórico que se produjo en febrero de 2013. Esto ocurrió también sobre Rusia. A primera hora de la mañana, mucha gente vio esto que aparece aquí. Una enorme bola de fuego que atravesaba el cielo y de hecho fue incluso más brillante que el Sol. Y esto se produjo por la entrada en la atmósfera de una roca de unos 20 metros de diámetro, es decir, equivalente aproximadamente a lo que sería un edificio de 5 plantas. Aquí, este evento que se produjo en Chelyabinsk provocó más de 1000 heridos y dañó más de 7000 edificios. Ya era una zona poblada, pero esa roca del tamaño de un edificio de 5 plantas tampoco impactó directamente contra el suelo. Estalló en la atmósfera cuando estaba a unos 20 kilómetros de altitud, reventó, y lo que hizo fue generar una onda expansiva tan potente que fue la que provocó el daño en los edificios. No hubo ningún herido, aunque parezca aquí que cuando se habla de los heridos de Chelyabinsk, curiosamente no se produjo ningún herido porque le cayesen fragmentos de la roca. Cuando esa roca tan grande reventó en la atmósfera, se rompió en multitud de fragmentos, y esos fragmentos, en su inmensa mayoría, eran fragmentos del tamaño de una nuez o de una aceituna. Solo hubo uno de mayor tamaño, superior a medio metro, que afortunadamente pues cayó en un lago helado y ahí no provocó ningún daño, pero el resto eran fragmentos pequeños. Bueno, pues ninguno de los heridos se produjo porque le diera ninguna de estas rocas en la cabeza, en absoluto. ¿Por qué hubo 1000 heridos? Pues miremos los edificios. Los edificios fueron dañados cuando llegó la onda expansiva de la explosión. Y a la onda expansiva de la explosión le ocurre lo mismo que al relámpago y al trueno. Primero vemos la luz y unos segundos después escuchamos el sonido, porque la luz viaja más rápida que el sonido. Entonces lo que sucedió es que la gente vio en el cielo la bola de fuego, vio la luz y se acercó a las ventanas por curiosidad. Y la onda expansiva, que viajaba más lentamente, fue acercándose. Cuando la onda expansiva llegó a los edificios, reventó las ventanas y la inmensa mayoría de los heridos pues, fue por daños provocados por los cristales. También se cayó algún techo de uralita o algún techo de algún material pues no muy resistente en alguna nave industrial que provocó algún herido, pero todo fue digamos, la onda expansiva. Entonces, hoy sabemos que objetos de entre 20 y 30 metros de diámetro, como mucho, son objetos que no nos tienen que preocupar demasiado. Son objetos que no van a provocar ningún tipo de daño que nos vaya a llevar a ninguna catástrofe preocupante. Puede provocar algo, como lo que se produjo aquí en Chelyabinsk, pero igual que se le dice a la gente, oye, que si notas un terremoto fuerte, métete debajo del dintel de una puerta o métete debajo de una mesa. Bueno, pues si alguien ve una bola de fuego muy brillante, más brillante que el sol, que no se le ocurra acercarse a una ventana,
Mejor que se mantenga alojado los cristales porque la onda expansiva va a llegar y le puede provocar bastante daño. De hecho, fijaos también, muy curioso, como la bola de luz fue más brillante que el Sol, hubo algunas personas a las que hubo que atender por quemaduras. Fue tan brillante, fue tan intenso, que hubo gente que se quemó, sobre todo la córnea. Entonces, la energía que se desprendió ahí fue bastante grande, pero como digo, ya aquí estamos en el límite entre los 20 y 30 metros donde no pasa nada. Hay que preocuparse a partir de los 30 metros de diámetro. Bueno, eso en cuanto a la Tierra, pero en la Luna sabemos también que hay montones de cráteres, un número incontable de cráteres. Y la Luna, pues no tiene esa atmósfera protectora que tiene la Tierra. En la Luna, cualquier roca que vaya en rumbo de colisión contra ella, por pequeña que sea, aunque sea del tamaño de un grano de arena, va a impactar contra su superficie y va a abrir un cráter. A menor tamaño de la roca, más pequeño es el cráter, a más tamaño, pues más grande es el cráter. Y son impactos que se producen a velocidades enormes, igual que en la Tierra. De manera que cuando una roca colisiona contra la superficie lunar, la roca queda vaporizada al instante, se destruye al instante. Se abre un cráter y en ese proceso de impacto y de destrucción de la roca se genera un destello de luz. Se genera una luz que nosotros podemos aprovechar para, con nuestros telescopios aquí en la Tierra, detectar ese destello y saber cuándo se ha producido un impacto contra la Luna. Y ahí es donde interviene nuestro proyecto MIDAS, que se dedica precisamente a detectar ese tipo de impactos, esos destellos. No sé si se va a ver muy bien, pero ahí tenéis una imagen real tomada por uno de los telescopios del proyecto MIDAS, pero está ralentizada, es una imagen que está ralentizada para que se vea cómo es uno de estos destellos. Porque estos destellos de impacto son destellos muy breves, duran entre una décima y una centésima de segundo normalmente, son muy poco luminosos y aquí podéis ver, se está repitiendo la imagen, un ejemplo real de uno de esos destellos de impacto al producirse una colisión de una roca contra la superficie lunar. Bueno, pues aquí también se produjo un hecho histórico que además tuve la enorme suerte de ver en directo, y uno pues se queda pasmado cuando ve una cosa así, que fue el mayor destello de impacto que se ha conseguido grabar hasta la fecha, que lo provocó la colisión contra la superficie lunar de una roca de aproximadamente 1 metro de diámetro. Si os decía antes que estos impactos duran nada, una décima, una centésima de segundo, menos que un pestañeo, este impacto batió un récord porque duró más de 8 segundos y fue tan brillante que podría haberse visto teóricamente a simple vista sin necesidad de utilizar ningún tipo de telescopio. Este hecho histórico pues, se produjo el 11 de septiembre del año 2013 y tuvo una repercusión a nivel mundial enorme. Fue algo que dio la vuelta al mundo y generó bastantes titulares de prensa. Y una sonda de la NASA, una sonda llamada LRO, que la NASA puso a dar vueltas alrededor de la Luna en el año 2009, consiguió fotografiar el cráter que generó esta colisión en la Luna. Esta sonda lo que hace es lo que se llama mapear la superficie lunar. Va dando vueltas alrededor de la Luna y va tomando imágenes en alta resolución de la superficie lunar. De manera que la sonda había tomado imágenes de esa zona donde se produjo la colisión antes del impacto e imágenes después del impacto. Esto es una animación donde se compara una imagen de antes con una de después. Y aquí es donde se ve ese nuevo cráter que tuvo un tamaño de unos 40 metros aproximadamente. Se ven además una serie de rayos de material hacia afuera, que son los escombros que saltan cuando se genera un nuevo cráter contra la Luna. Y aquí tenéis una visión ampliada de ese cráter, cómo fue ese cráter que detectamos nosotros y que la sonda LRO consiguió fotografiar. Bueno, fotografió tanto la parte, digamos, la zona antes de la colisión como después de la colisión, y de esa forma pues se pudo asociar ese nuevo cráter a ese impacto. Bueno, pues todas estas colisiones que se producen contra la Tierra y contra la Luna tienen lugar
porque en el espacio hay multitud de rocas que están orbitando alrededor del Sol y muchas de ellas orbitan alrededor del Sol en torno o cerca de nuestro planeta y de la Luna, de nuestro satélite natural. Y de vez en cuando, pues la órbita de la Tierra o la órbita de la Luna se cruza con la órbita de alguna de estas rocas y tienen lugar entonces estas colisiones. Aquí no sé si esto se va a ver muy bien porque esta animación lo que está mostrando o lo que pretende mostrar es la gran cantidad de rocas que se han detectado hasta el momento en torno a la órbita de la Tierra. La órbita de la Tierra sería esta elipse de aquí, esta elipse de color celeste es la órbita de la Tierra, esta otra de aquí sería la órbita de Marte y esta la de Júpiter, de forma que toda esta nube de escombros que hay aquí entre Marte y Júpiter sería el cinturón principal de asteroides, y aquí, próxima a la órbita de la Tierra, pues como veis, hay también gran cantidad de rocas que en un momento dado pues podrían suponernos algún problema, por lo menos las de mayor tamaño. Estas rocas que están en torno a la órbita de la Tierra son los que se llaman objetos cercanos a la Tierra o NEOs por su nombre en inglés. Bueno, pues hubo un hecho que hizo que nos diéramos cuenta de que no podíamos actuar como los dinosaurios, de simplemente estar ahí a esperar, a vernoslas venir sin hacer nada, sino que deberíamos tomar algún tipo de medida para protegernos de este tipo de rocas. Y ese hecho se produjo en el año 1994, cuando tuvo lugar un acontecimiento histórico. Había un cometa, llamado el cometa Schumacher-Levy 9, que tenía un tamaño, un diámetro de aproximadamente 1,5 kilómetros, un poquito menos, que en el año 1992 se rompió. Se rompió debido a la gravedad del planeta Júpiter. Los cometas son cuerpos relativamente frágiles, son cuerpos formados por hielo y roca, y muchos de ellos se rompen con facilidad. Bueno, pues este objeto se rompió en multitud de pedazos, y esos pedazos pues formaron un rosario de cometas, como podéis ver aquí. Bien, pues este rosario de fragmentos, 2 años después, en el año 94, en julio del 94, colisionaron contra el planeta Júpiter. Fueron colisionando contra la atmósfera de Júpiter, uno tras otro. Esta es una imagen del Hubble, del telescopio espacial Hubble, donde se ven las cicatrices, por decirlo de alguna manera, las marcas de esos impactos en la atmósfera de Júpiter. Y lo que se comprobó es que solamente uno de estos fragmentos, el más energético, el más grande, generó en la atmósfera una explosión equivalente a 300 millones de veces la bomba de Hiroshima. Y que si esto había pasado en Júpiter, pues nos podía pasar a nosotros. Ocurrió también en una época pues relativamente reciente, donde ya había algunos medios técnicos que se podían poner en marcha para, digamos, tratar de librarnos de este tipo de impactos. Ya no estábamos en la época de hace 50.000 años del impacto en Arizona, ni en el 1908 en la época del impacto de Siberia. Ya estábamos en una época en la que podíamos hacer algo tecnológicamente. Y aquí fue donde, a raíz de ver el peligro que realmente podía suponer este tipo de impacto para nosotros, pues se empezaron a desarrollar los primeros proyectos para hacer lo que se llama defensa planetaria, es decir, para protegernos de este tipo de impactos. Se estableció la Fundación SpaceGuard en Europa. La fundación en Estados Unidos B612 pues implantó mucho después. Pero sobre todo la NASA, con la ayuda de la Fuerza Aérea Norteamericana y de algunas universidades americanas, empezaron a desarrollar distintos proyectos para tratar de detectar este tipo de rocas mucho antes de que impactaran con nosotros. Detectarlas, saber qué tamaño tenían, saber si podían venir en rumbo de colisión contra nosotros, de manera que pudiéramos tener un catálogo, por decirlo de alguna manera, de estas rocas, evaluar el peligro que podían suponer para nosotros y tratar de tomar alguna medida. Entonces hubo proyectos como el LINEAR, el NEAT, el Catalina Space Survey. También en Europa se desarrollaron algunos proyectos como el CINEOS, el HADAS,
Y la Agencia Espacial Europea pues también tiene su propio proyecto en el que participo, que es el P3 Neo 1, que trata de identificar estas rocas, catalogarlas y evaluar el impacto de colisión y las consecuencias que pueden tener esas colisiones. Al establecer ese catálogo, pues lo que se buscaba sobre todo era detectar los objetos que realmente pudieran suponernos algún peligro grande. Ya os dije antes que rocas de hasta 25 o 30 metros de diámetro realmente no van a provocar una devastación notable, pero a partir de ahí, pues sí pueden provocar daño. Y sobre todo se definió lo que se llama un objeto potencialmente peligroso, que son los que pueden producir daño a escala global, o por lo menos una escala regional amplia, que son los objetos más grandes. Este tipo de objetos son objetos que se acercan mucho a la Tierra, entendiendo por mucho una escala astronómica, porque a nosotros realmente en nuestra escala humana esto nos puede parecer una distancia enorme, porque lo que se considera una distancia muy corta de acercamiento es una distancia equivalente a unas casi 20 veces la distancia que separa la Tierra de la Luna. Entonces, todo objeto que se pueda aproximar a menos de esta distancia y que además tenga un diámetro superior a unos 140 metros aproximadamente, es lo que se considera como objeto potencialmente peligroso, o PHO por sus siglas en inglés. Resulta que la mayoría de estos objetos son cometas, prácticamente todos son cometas, en torno a un 1%, perdón, son asteroides, solamente en torno a un 1% son cometas. Y los asteroides potencialmente peligrosos pues reciben el nombre de PHA. Cometas, como digo, hay muy poquito, pero la inmensa mayoría pues son cuerpos de tipo asteroidal. Hasta ahora, hasta septiembre de este año, se habían identificado unos 2.116, pero se estima que hay entre 3.000 y 50.000 objetos potencialmente peligrosos. Y que los objetos potencialmente peligrosos pues serían el 10% del total. Es decir, que en total, objetos en torno a la Tierra que puedan tener un tamaño relativamente considerable, pues estaríamos hablando de varias decenas de miles. 157 de esos objetos tienen un tamaño superior a 1 kilómetro. Y aquí ya estaríamos hablando de daños a escala global. Y hay uno de ellos, el más grande, que tiene 7 kilómetros. Entonces, son objetos que conviene tener identificados, detectados, saber cómo se están moviendo y saber si se pueden acercar a nosotros y tomar alguna medida. Estos proyectos también estudiaron, digamos, qué daño podía hacer cada tipo de objeto. Pues objetos de menos de 30 metros pueden causar daños menores, como decía antes. Objetos del orden de 100 metros pues ya pueden provocar una destrucción a nivel local. Objetos que sean de en torno a 1 kilómetro pues pueden provocar ya, digamos, una desaparición parcial de nuestra civilización, y objetos con un diámetro superior a este, a partir de 10, ya la desaparición global de la civilización humana y de otras muchas especies animales o vegetales. O sea, que son los objetos que realmente pueden plantear un peligro grande. Y este tema, pues es un tema que habréis visto de vez en cuando tratar en películas, sobre todo en películas de Hollywood. Las tres más famosas pues son dos que se estrenaron el mismo año, en el año 98, Deep Impact y Armageddon. La segunda, con mucho más presupuesto que la primera, con muchos mejores efectos especiales que la primera, pero desde el punto de vista científico, pues a mí por lo menos todavía me provoca algún que otro dolor de estómago. Os hablaré de algunas cosas. Desde el punto de vista científico, la menos criticable, la que más se ajusta a la realidad, es Deep Impact, donde se supone, la historia se basa en que un cometa se dirige a la Tierra, nos va a destruir y hay que ver cómo librarse del cometa. Aquí es un asteroide lo que se supone que nos va a hacer daño. Y bueno, yo no os voy a hacer spoiler, pero solo voy a decir que si queréis tirar el dinero, que veáis Greenland. Me ha parecido una película aburridísima, un refrito de otra, con en fin, no voy a decir nada, de Greenland no voy a hablar, pero fueron casi 2 horas de mi tiempo perdida hace menos de una semana. Hay que nombrarla, pero en fin, vamos a dejarla. Pero vámonos a Armageddon. Armageddon tiene un montón de fallos científicos. Fijaos esta escena en Nueva York,
donde van cayendo trozos de asteroides, van cayendo rocas al suelo. Se supone que son rocas del tamaño de una pelota de tenis o de un balón de fútbol, que ahí pues salta todo por los aires. Yo no sé esta gente que le mete a los coches, parece que le mete gas o gasolina, que allí nada más que tocarlo y pues ya sale todo, estalla todo, arde todo. Eso no ocurre, esto no tiene base científica ninguna. Una roca del tamaño de un balón de fútbol no entra así ni llega así al suelo. Cuando una roca de ese tamaño entra en la atmósfera terrestre se destruye. Y si cae al suelo no cae con su cola de fuego, humeando ni nada por el estilo. No va a provocar este tipo de daño. Entonces son efectos especiales muy aparatosos, muy lucidos, muy bien hechos, pero base científica esto no tiene nada. O sea, la escena les quedó muy bien, pero ya digo, yo veo esto y casi que prefiero mirar para otro lado, pero en fin. Aquí se supone que un asteroide nada menos que de 1000 kilómetros de diámetro, porque ya que nos van a destruir, que no nos destruyan de los dinosaurios, que tenía 10 kilómetros, que nos destruya uno más grande todavía, ¿no? Pues uno de 1000 kilómetros pues, se dirige contra la Tierra y nos va a destruir. Y mandan a este señor, a Bruce Willis, con una taladradora. Este señor es minero, va con una taladradora en el transbordador espacial. Por supuesto él sabe de manejar el taladro, pero de manejar el transbordador no sabe, pero entonces van a aprender. Total, el transbordador espacial lo maneja cualquiera, como sabemos todos. Pues va al transbordador espacial a destruir el asteroide. Lo típico, si estamos hablando de cine de Hollywood, ¿qué vamos a hacer? Venga, bombas nucleares. Lo que pretende es con su taladro, pues meter una bomba nuclear dentro del asteroide, hacer que la bomba reviente y hacer que ese asteroide pues se rompa en pedazos. Hay dos planes en la película, un plan inicial donde lo que quieren hacer es que el asteroide se rompa en multitud de pedazos pequeñitos y así no provoque ningún daño. Eso, que además puede ser lo primero que se nos venga a la cabeza, mira, que viene una roca muy grande, lanzamos bombas nucleares, la rompemos en cachitos y aquí no pasa nada. Eso es algo que en la práctica, pues, no funciona, o lo más probable es que no funcione, porque cuando tú tiras una bomba nuclear contra un asteroide, no sabes por dónde se va a romper, si se va a romper en 1000 cachitos, se va a romper en 2 o no se va a romper en ninguno. Y además resulta que en el espacio esos fragmentos, por la propia gravedad de ese cuerpo, van a tender a unirse otra vez y al final no habremos hecho nada. Entonces, ese plan inicial a ellos les sale mal y cambian de plan. Dicen, bueno, pues vamos a poner la bomba nuclear metida en el suelo de forma que el asteroide se nos rompa en 2, porque ya saben que se va a romper en 2, son muy listos, como digo. Y le da mucha emoción a la película porque el asteroide se va acercando, se va acercando, se va acercando a la Tierra, ya está muy cerca, muy cerca, muy cerca, y no da tiempo de romperlo en todo. Bruce Willis está allí en la Luna arrastrándose a ver si le da el botón para que estalle la bomba, pero no llega. Y tiene que estallar la bomba antes de lo que ellos llaman, un concepto que se han inventado, la barrera cero. ¿Qué es la barrera cero? Pues lo que ellos pretendían hacer era que el asteroide, con la explosión nuclear, se rompiera en 2. Y al romperse en 2, si yo fuese la Tierra, si mi cara fuese la Tierra, esto hiciera así. Y pasara por aquí. Uno por un lado, otro por otro. Claro, ¿qué ocurre? Que si esto explota aquí, según ellos, y hace así, no me dan la cara. Pero si lo hace aquí, me dan la cara. Entonces, la barrera cero sería, digamos, la distancia más cerquita, el límite que yo tengo para que esto reviente antes de darme en la cara. Y como veis, pues la barrera cero está aquí. Casi ya dando con la atmósfera terrestre. Y por supuesto, como es todo el cine de Hollywood, pues lo consiguen justo cuando el asteroide está aquí. Pues hubo un científico de la NASA que se entretuvo en hacer los cálculos y decir, bueno, esto de la barrera cero, pues lo habéis inventado vosotros, ¿dónde tendría que estar exactamente? Bueno, pues la barrera cero tendría que estar a 25 veces la distancia que separa a la Tierra del Sol, que son 150 millones de kilómetros. 25 veces 150 millones de kilómetros equivale a la órbita del planeta Neptuno. Habría que irse a la órbita del planeta Neptuno y como muy tarde hacer que la roca se rompiera en 2 pedazos allí. Porque esa separación sería tan lenta en el tiempo que el asteroide tendría que estar a mucha distancia para que una vez que llegue a la Tierra se haya separado lo suficiente, ¿vale? O sea que este plan, que es muy rocambolesco porque no sabe si se va a romper en 2 fragmentos, se va a romper en 20, en la práctica, aparte de arriesgado, pues requiere que uno tenga una capacidad de acción
de meses y años incluso, de hecho, para poder llegar hasta la órbita de Neptuno y destruir el asteroide. Entonces, como digo, la película desde el punto de vista científico no hay por dónde cogerla, no tiene ningún tipo de base. ¿Cuál sería entonces la forma, con base científica, la forma que podría tener éxito de hacer esto? ¿Cómo podemos desviar o cómo podemos librarnos del impacto de un asteroide? Bien, pues efectivamente una opción es con bombas nucleares, pero no como lo hace Bruce Willis, no es así. En la práctica, si uno tiene un asteroide que uno quiere desviar, uno puede utilizar una bomba nuclear para desviar el asteroide, pero no metiendo la carga dentro del asteroide, sino haciendo que la bomba nuclear estalle cerca del asteroide, muy cerquita, como mucho en su superficie, o un poquito metida dentro de la superficie, pero muy poquito. ¿Por qué? Porque cuando la bomba nuclear estalle en el asteroide, no va a ocurrir lo típico que uno se imagina, que se va a generar una onda de choque, que vaya expandiéndose y va a destruir eso. No, porque una onda de choque se genera en el aire o en el agua, en un medio material. El espacio está vacío, ahí no hay onda de choque. Cuando una bomba nuclear estalla cerca de la superficie de un asteroide, lo que ocurre es que se libera mucha energía. Es como si encendiéramos un foco de luz enorme, muy potente. Y esa energía lo que va a hacer es vaporizar parte del material que hay en la superficie del asteroide. Lo va a vaporizar y ese material vaporizado va a salir eyectado, va a salir disparado de la superficie del asteroide. Y por física elemental, si yo tengo un objeto y una parte sale vaporizada hacia un lado, sale eyectada hacia un lado, eso es como un cohete. Como cuando un cohete suelta a través de sus propulsores material hacia un lado, pues el cohete se mueve hacia el otro. Pues esa es la idea. Esa es la idea y es una de las formas que podría utilizarse, una de las maneras que podría funcionar para conseguir librarnos del impacto de un asteroide. Una forma similar, pero sin armas nucleares, vámonos al asteroide y vamos a poner una serie de propulsores de cohetes sobre el asteroide. Cogemos, nos vamos allí, empezamos a poner propulsores aquí, cohetes aquí, los anclamos y ahora los encendemos. Y cuando esos cohetes empiecen a ejercer ese efecto de propulsión, el asteroide se moverá en sentido contrario. Esto es factible también, pero técnicamente es mucho más complicado porque estamos hablando de llevar varios propulsores a la superficie del asteroide, conseguir anclarlos sobre la superficie del asteroide, que no sabemos si eso se va a anclar bien o no se va a anclar bien, y entonces pues esto es una idea que llevarla a la práctica sería menos realizable o más inconveniente que el caso de la bomba nuclear anterior. Otra forma de conseguir librarnos de un asteroide, lo que se llama utilizar un atractor gravitatorio. ¿Qué es un atractor gravitatorio? Pues un atractor gravitatorio es una nave espacial que está aquí representada y que se pondría a orbitar alrededor del asteroide. La llevamos al asteroide y la ponemos a dar vuelta alrededor del asteroide. De manera que esa nave espacial, por la fuerza de gravedad que ejerce sobre el asteroide, empieza a desviarnos lentamente el asteroide, muy lentamente, porque la nave espacial sería menos masiva que el asteroide y entonces ese efecto de tirón gravitatorio es un efecto que podría funcionar, pero es un efecto a largo plazo. Eso no funciona si decimos, uy, mira, acabo de detectar un asteroide peligroso que va a impactar con nosotros el año que viene. Olvídate de esta técnica. Esto requiere de muchos años, para que ese efecto de tirón gravitatorio consiga desviar lo suficiente un objeto. Pero es una forma factible de hacerlo. Otra manera, mediante un láser. Si hacemos incidir un láser de alta potencia sobre la superficie del asteroide, va a ocurrir algo similar que con la explosión nuclear. Esa energía del láser va a vaporizar parte del material que hay en el asteroide, ese material va a salir eyectado y eso va a actuar como el propulsor de un cohete. De manera que el asteroide se moverá en sentido contrario al chorro que se está eyectando. Aquí esto es algo que funcionaría
a largo plazo también, porque los láseres que se podrían utilizar no tendrían una potencia tan grande como para hacer lo que aquí está dibujado en este dibujo, que no deja de ser, digamos, una representación artística, sino que como el láser pues no tendría una potencia muy alta, este material se iría eyectando muy poquito a poco, y el efecto de propulsión sería muy lento, pero sería una forma factible. Otra manera, que en principio teóricamente podría funcionar, pero que tiene muchísimos problemas técnicos, utilizar lo que se llama una vela solar. Una vela solar es una lámina de material reflectante que se ataría al asteroide. Ahí tenemos el primer problema técnico, aparte de desarrollar la propia vela solar, desplegarla en la proximidad del asteroide, tenemos que anclarla al asteroide. Y cuando la luz del Sol incide sobre esa lámina reflectante, al reflejarse la luz sobre la lámina, empuja a la lámina en sentido contrario. Y ese empuje de la lámina en sentido contrario hace que la lámina, que está atada al asteroide, arrastre el asteroide. Es decir, que es un efecto de vela, pero no es una vela accionada por viento, sino accionada por la luz del Sol. Otra de esas ideas que son factibles, pero que hoy en día casi que son más ciencia ficción que algo que realmente se pueda llevar a cabo en la práctica. Algo similar a lo de la vela. Pintura blanca. A alguien, un científico, se le ocurrió, bueno, ¿y por qué no pintamos la superficie del asteroide con pintura blanca? ¿Qué conseguimos con eso? Pues los asteroides suelen ser objetos muy oscuros, objetos que tienen muy poco brillo superficial porque son muy parecidos al carbón en su superficie. Me refiero en cuanto a reflectancia, no que sean de carbono, sino que son objetos oscuros. Bueno, pues si tú pintas un asteroide de blanco, con algún pigmento, como el óxido de titanio, por ejemplo, cuando la luz solar incida sobre ese pigmento, va a ocurrir algo parecido a lo que ocurre con la vela solar, que como ese pigmento refleja muy bien la luz, cuando la luz del Sol llega a ese pigmento, la luz va a rebotar, porque se va a reflejar, y al rebotar la luz va a mover el asteroide en sentido contrario. Eso es algo que funcionaría a muy largo plazo también, y además tremendamente complicado llevarlo a cabo. Es una idea en principio factible, pero desde luego, si tuviéramos que confiar en nuestro futuro, en nuestra existencia hoy en día a esto, pues la llevaríamos clara, pero en fin, por lo menos eso tiene base científica, aunque técnicamente no haya forma de llevarlo a cabo en la práctica. Otra manera, y nos empezamos a acercar ya aquí a formas más factibles, lo que se llama un impacto cinético. ¿Qué es un impacto cinético? Pues un impacto cinético consiste en que si este asteroide va a impactar contra nosotros, nosotros cogemos una nave espacial y hacemos que choque contra el asteroide, y al chocar lo vamos a ver para otro lado. Esto es algo que ya se ha hecho. No con esa intención, pero sí lo ha hecho la NASA. La NASA en el año 2005 envió una misión llamada Deep Impact a un cometa, el cometa Tempel 1, cometa que es elongado, tiene un tamaño de unos 7,6 por casi 5 kilómetros, y entonces la NASA lo que quería era hacer chocar un proyectil, entendiendo por proyectil no una bomba, sino un objeto, hacer chocar un objeto que tenía una masa de algo menos de 400 kilos contra la superficie del asteroide para que abriera un cráter, para estudiar la composición del asteroide. Entonces, ese impacto se llevó a cabo con éxito el 4 de julio de 2005. Tener en cuenta que la NASA, respecto a la Agencia Espacial Europea, es muy peliculera también, como Hollywood, porque la fecha es la fecha de la Fiesta Nacional de Estados Unidos. Esto no se ha elegido, digamos, por casualidad. Había que hacerlo en un momento adecuado. Bueno, pues esta es una imagen que recoge el momento del impacto. Como ocurre en la Luna, como yo decía que ocurre en la Luna, cuando se produce uno de esos impactos, pues se genera un destello de luz, y eso abrió un cráter que permitió que otra nave espacial, que fue la que lanzó ese objeto de 372 kilos, pudiera hacer esa fotografía y pudiera estudiar la composición del cometa.
Pero la NASA se dio cuenta de que ese impacto había desviado el cometa. Muy poquito, pero lo había desviado unos centímetros nada más. Entonces, como digo, esto ya tiene base. Y esto sí es algo mucho más factible de llevar a cabo hoy en día que cualquiera de las otras técnicas anteriores. Esto se puede combinar incluso con el armamento nuclear. Se podría combinar el impacto cinético con una explosión nuclear. De manera que, primero, sobre el asteroide se lanzaría una bomba nuclear que abriría, sobre el asteroide se lanzaría una nave que abriría un cráter, igual que ocurrió con el cometa Tempel, abriría un cráter, y una vez que se ha abierto el cráter después del impacto, se haría estallar una bomba nuclear dentro del cráter. ¿Qué consigue eso? Pues si yo hago estallar una bomba nuclear dentro del cráter, la bomba nuclear va a generar mucha energía, va a provocar eyección del material y va a hacer que el asteroide se mueva. Pero es mucho más eficaz hacerlo dentro del cráter porque el cráter actúa como el propulsor, como la tobera de un cohete, digamos que recoge toda la energía y hace que la energía de la explosión nuclear se transfiera con más eficacia a la superficie del asteroide y que esto actúe como un propulsor que lo desvíe. Entonces sería una manera de combinar el impacto cinético con el explosivo nuclear. Bueno, pues el tema del impacto cinético sin explosivo nuclear es algo que se va a llevar a la práctica muy prontito. El año que viene se va a poner en marcha una misión llamada Misión AIDA, que tiene dos partes, dos misiones. Una que se llama Misión DART, que va a llevar a cabo la NASA, y otra que se llama Misión ERA, que va a llevar a cabo la Agencia Espacial Europea. Y trata esta misión de lo siguiente. Hay un asteroide llamado asteroide Didymos, que es un objeto binario. Realmente no es un asteroide, sino que son dos. El objeto mayor tiene un tamaño de unos 780 metros y el objeto menor pues tiene un tamaño de unos 180 metros. Y el objeto menor orbita alrededor del tamaño del objeto mayor, como si fuera su luna. Bueno, pues lo que va a hacer esta misión es probar cómo el impacto cinético puede desviar un asteroide impactando sobre la luna, sobre el objeto de menor tamaño, sobre la luna de Didymos. Eso lo va a hacer la misión DART. La misión DART está pensada para que se ponga en marcha en el año 2021, en julio. Se va a producir el impacto en 2022 y van a hacer que un objeto de aproximadamente 1 tonelada colisione contra el asteroide de menor tamaño, a unos 6 kilómetros por segundo, para que lo desvíe. Eso va a generar un cráter en ese objeto también y lo va a desviar. Ahí la desviación sí va a ser grande, va a ser lo suficientemente grande como para que la podamos observar desde la Tierra con telescopios. Pero luego la Agencia Espacial Europea irá 1 o 2 años después, esto todavía no tiene fecha clara de lanzamiento, para estudiar las consecuencias de ese impacto y estudiar cómo ha quedado ese asteroide después de la colisión. Para que os hagáis una idea de cómo son esos asteroides, os decía que el mayor tiene unos 780 metros de diámetro, el menor unos 180. Aquí lo tenéis comparado con la Torre Eiffel para que veáis pues, cómo son. Y de hecho son dos objetos que si entraran en la atmósfera terrestre pues nos podrían hacer bastante daño, sobre todo este. Bueno, pues DART, como digo, lo que va a hacer es lanzar esa nave espacial que va a chocar contra el objeto de menor tamaño para desviarlo. Y eso va a generar a su vez un cráter en este objeto. Y ese desvío se va a poder estudiar desde telescopios ubicados en nuestro planeta. Después, la misión ERA de la ESA llegará hasta ese objeto que habremos desplazado, estudiará el cráter y estudiará la composición del asteroide, tanto en su superficie como en el interior del cráter. Y es una misión pues, que ya de una forma mucho más realista permite hacer, de hecho, un ensayo de cómo prevenir la colisión de un asteroide en el futuro. Todavía estamos muy verdes en este tema, pero estos serían nuestros primeros pasos para poder realizar una defensa planetaria efectiva. Y como veis aquí,
el método preferido para llevar a cabo esa defensa planetaria, al menos por el momento, es el impactador cinético, porque es el método más sencillo, el más barato, el que menos problemas crea y el que menos complicaciones crea también, incluso si hay un fallo, porque imaginaos pues, que lanzan un cohete Ariane o lanza la NASA otro cohete con una bomba nuclear dentro para que llegue al asteroide y el cohete resulta que en la misma atmósfera revienta o revienta en la plataforma de lanzamiento o lo que sea. ¿Para qué queremos más? Entonces, por ahora se están ensayando técnicas que no impliquen armamento nuclear, aunque las dos que tienen posibilidad de prosperar en el futuro sería la del armamento nuclear y esta. Y vamos a empezar ensayando con esto. Bueno, pues como veis, pues esos impactos nos pueden provocar bastante daño, se hacen muchas cosas a nivel de Hollywood, se mete bastante miedo muchas veces en titulares de prensa, pero la realidad es que de todos los objetos que se han detectado hasta la fecha, objetos grandes que hemos detectado en ese catálogo que se ha hecho, se han incluido, ninguno de ellos en los próximos 100 años nos podría hacer daño. Todavía quedan objetos por identificar, incluso los objetos que sabemos que en estos 100 años no nos van a poder dar ningún problema, en el futuro podrían darlo porque sus órbitas no son estáticas, sino que se van modificando con el paso del tiempo y hay que estar estudiándolos continuamente para saber si lo que hoy en día es un objeto que no representa ningún peligro, en el futuro sí puede ser motivo de preocupación. La realidad es que el último gran impacto que pudo provocar y que de hecho provocó una devastación enorme, pues fue el de los dinosaurios hace 65 millones de años. Sabemos que eso va a repetirse, que va a ocurrir algo similar, evidentemente no sabemos cuándo. Como especie más inteligente que los dinosaurios, pues como decía antes, no podemos estar aquí a vernos venir, sino que hay que tomar medidas y tratar de ponerle remedio en caso de que veamos que eso va a suceder. Pero como yo siempre suelo decir cuando a mí me entrevista un periodista, porque dicen, no, la NASA dice que se va a acercar mucho un asteroide, que puede haber problemas, la Agencia Espacial Europea dice no sé qué, yo siempre digo lo mismo, digo, oiga, ¿usted está pagando hipoteca? Sí, pues no se preocupe que el mes que viene y el otro va a tener que seguir pagándola. Que no hay por el momento ningún tipo de peligro, que no va a pasar nada, no ocurre nada. No hay que entrar en el alarmismo, ni dejarnos ir y no hacer nada, pero tampoco meternos miedo en el cuerpo, porque también, si esto tan grave de los dinosaurios ocurrió hace 65 millones de años, cuando nosotros no estábamos aquí, faltaba muchísimo tiempo para que la especie humana estuviera en este planeta, es muy probable que el próximo impacto pues tenga lugar después de que nuestra especie haya desaparecido del planeta y no tengamos que enfrentarnos a nada grave. Pero pues, como puede haber otros impactos que provoquen objetos de menor tamaño y que puedan provocar también daño global, y esos impactos sí ocurren con mucha más frecuencia que el de los dinosaurios, pues por eso este tipo de proyectos de defensa planetaria son proyectos que tienen una importancia muy grande. En cualquier caso, los impactos contra la Tierra son impactos que no siempre han sido destructivos, porque sabemos que los impactos contra la Tierra han traído parte del agua que hay hoy en día en nuestro planeta, han traído también ingredientes que son básicos para la vida, y es muy posible que a los grandes impactos que se han producido contra la Tierra y a los pequeños impactos que han ido trayendo distintos tipos de materiales, pues les debamos también que hoy en día estemos nosotros aquí. Es decir, que los impactos no solamente son destructivos, sino que también pueden ser bastante constructivos. Incluso un gran impacto hace casi 4.500 millones de años fue el que pensamos que provocó que hoy tengamos luna en torno a nuestro planeta, porque se cree que en unas etapas tempranas de formación de nuestro sistema solar, un planeta del tamaño del planeta Marte, al que se ha bautizado con el nombre de planeta Theia, colisionó con lo que sería la Tierra primitiva, una prototierra, y esa colisión fue la que lanzó una cantidad de escombros al espacio tan grande que esos escombros acabaron uniéndose entre sí, formando nuestra Luna. Y nuestra Luna es un objeto
que nos estabiliza bastante el clima, un objeto que marca muchos ciclos de los seres vivos, marca muchas pautas biológicas y es un objeto que tiene no solamente una importancia desde el punto de vista astronómica, sino que tiene una importancia también para la vida, aunque no lo parezca, por aquello de estabilizador del clima y marcar algunos ciclos biológicos, pues bastante grande. Entonces, un gran impacto también es algo que ha sido bastante constructivo para la Tierra y ha sido bastante constructivo para nosotros. Simplemente deciros que si queréis estar al tanto de algunos de estos objetos que detectamos entrando en la atmósfera terrestre, produciendo bolas de fuego y demás, hay una página web que es www.meteoroides.net, donde podéis tener información sobre este tipo de bolas de fuego que de vez en cuando saltan a los medios de comunicación, se colocan aquí los vídeos y demás, y si alguien está interesado pues puede verlas aquí de primera mano. Y por mi parte nada más. Si alguien tiene alguna cuestión, alguna pregunta, pues estaré encantado de oírla y de tratar de contestarla. Muchas gracias. Bien.